El propósito de este curso es el de mostrarles cómo, bueno, no estoy seguro de que mostrar sea la palabra correcta, es el de capacitarlos para que puedan realizar sus propias aplicaciones en música por computadora en el sentido de diseñar instrumentos de música electrónica. Lo que ello significa es que trataremos de hacer que sus computadoras hagan en tiempo real lo que hace una guitarra o batería cuando uno actúa sobre ellos. Digamos que está haciendo sonido, te acercas, lo manipulas y esto cambia el sonido. Por ejemplo, puede estar en silencio hasta que uno le haga algo y luego empiece a hacer ruido. De esta manera obtenemos un instrumento que se comporta de acuerdo a cómo uno lo diseña. Esta idea de usar computadoras para hacer instrumentos de música por computadora es una especie de tronco o columna vertebral de todo el campo de música por computadora, al menos desde mi punto de vista. La música por computadora creció a partir de, o quizá es parte de, el campo que podría ser llamado música electrónica, que empezó, dependiendo de cómo uno piense al respecto, quizás hacia final del siglo XIX, quizá en 1948, cuando empezó a fabricar la primera grabadora de cinta magnética. Uno puede poner muchas fechas. Y todo el campo de música electrónica es bastante gente inventando formas de hacer música con equipos electrónicos como contraposición a usar instrumentos acústicos. Al emerger las computadoras, no fue inmediatamente obvio que las computadoras esencialmente suplantarían todos los instrumentos musicales electrónicos que existían, como las grabadoras de cinta magnética, sintetizadores, todas esas cosas interesantes. Pero hoy en día, todo lo que uno pudo haber encontrado en los años 50, 60 o 90 es un pedazo de software en la pantalla de tu computadora con algunos importantes considerandos. El primer considerando es que la computadora es un mal instrumento musical en el sentido en que uno no puede golpearlo, rasgarlo o realizar ninguna de las acciones que uno puede hacer con los instrumentos acústicos. No voy a hablar mucho sobre el diseño de interfaces para hacer que las computadoras respondan de una forma más natural a los impulsos musicales. La razón por la que no lo haré es porque este es un campo en sí mismo. Y es también un campo bastante variado. Diversas personas tienen aproximaciones completamente distintas al diseño de interfaces de computadora. Es un campo tan amplio y desorganizado que es difícil imaginar cómo se podría configurar un programa de estudios, así que voy a ignorar por completo este campo y a medida que necesite actuar sobre la computadora utilizaré el teclado, el ratón y el micrófono. Muy bien. Así que fuera de este aspecto de ingresar información a la computadora, creo que todo lo que se hace hoy en música electrónica lo pueden hacer en sus computadoras. Ahora, algunos puntos al respecto. En primer lugar, ¿en qué subcategorías podemos dividir la música por computadora? En mi propia taxonomía de lo que hacemos con computadoras para convertirlos en instrumentos, hay tres cosas básicas que uno podría querer aprender a hacer. Una es sintetizar sonidos. Lo que esto significa, al menos para mí, es que uno escribe una ecuación algebraica con una variable para tiempo. Conforme pasa el tiempo, se ingresan diversos valores para esta variable y obtenemos como resultado una onda sinusoidal o lo que sea que hayas pedido a la ecuación, y luego puedes oírlo, ¿cierto? Y si, como en mi caso, creciste estudiando matemáticas, esto es el paraíso. Cualquier ecuación que puedas pensar también la puedes oír. Así que eso es síntesis, sintetizar sonido. Esta práctica proviene de una larga tradición de hacer cosas como osciladores y filtros que han existido por al menos 100 años antes de que las computadoras entraran realmente en la escena. En segundo lugar está lo que las personas suelen llamar procesamiento o procesamiento de señales digitales, que no es un término adecuado porque este se refiere a muchas otras cosas que de lo que se entiende en la música por computadora. Pero al menos si estás en un cuarto con músicos por computadora, cuando alguien dice procesamiento de señales, estos tienden a referirse a algo que toma un sonido y lo transforma en otro sonido. Creo que el ejemplo más común es el del sampleo o muestreo, en el cual uno toma un micrófono y hace una grabación de algo y luego tienes un botón que lo reproduce. Y la única transformación es que oyes el sonido en un momento distinto de aquel en el que lo grabaste. Esta es perfectamente una transformación. En el capítulo 7 me parece encontrarán diversas cosas que pueden hacerse con este tipo particular de transformación.
Muy bien. Ese es el punto 2. El primero fue síntesis, el segundo es procesamiento de señales y el tercero es análisis, la idea de tomar un sonido que ingresa a la computadora y reducirlo a un grupo de parámetros que describen lo que es este sonido o algún aspecto de este sonido. Un ejemplo muy simple es el seguidor de envolvente o envelope follower, que te indica si es que alguien empezó a tocar un instrumento, o más generalmente te dice si es que en un determinado momento un sonido parece estar entrando por el micrófono. Y uno podría usar esto, por ejemplo, para determinar si alguien ha entrado a una habitación, para encender las luces automáticamente. Conectas un micrófono a un seguidor de envolvente y le indicas que encienda las luces cuando la amplitud de un sonido llegue a un valor determinado. Eso es análisis. Esto no suena tan interesante como síntesis o procesamiento porque no hay sonido de salida, solo sonido de entrada. Espero que descubran que hay todo un mundo de cosas que pueden hacer con el análisis también. En síntesis, tienes un bloque con una salida, pero la entrada era algo que no es sonido, la salida es sonido. En análisis tienes un bloque que tiene una entrada de sonido, pero no una salida. Y luego en procesamiento tienes un bloque con tanto entrada como con salida de sonido. Con lo que voy a iniciar el curso es con síntesis porque es lo más simple de hacer con una computadora. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil tratar con parlantes o bocinas que con micrófonos por razones que no entiendo del todo. Pero quiero darles un poco de tiempo para acostumbrarse a cómo lograr que sus micrófonos y sus computadoras sean amigos y hablen entre sí. Por ello es más apropiado esperar algunas semanas o cuantas podamos antes de que empecemos a hacer este tipo de cosas. Y solo para hacer un gesto no traje un micrófono hoy, aunque tendremos micrófonos en la sala después. ¿Qué tengo que decirles? Tengo que hablar de aspectos organizacionales del curso que son aburridos, pero sobre los cuales deben saber. Hay una página web y esta les informará sobre las cosas aburridas que deben saber sobre el curso. Esta página cambiará gradualmente con el tiempo. Lo que hace actualmente es decirles semana por semana lo que creo que serán los temas que cubrirá el curso. La mayoría de veces logro hacer todo lo que había planeado, pero a veces es necesario cambiarlo. Así que esto no es una garantía de que lograremos hacer todo lo planeado, pero esperemos que así sea. Lo que van a encontrar es que conforme avanzamos en el curso, habrá un cierto número de tareas que serán cosas que tienen que hacer con una computadora para demostrar que han logrado dominar alguna técnica que es parte del tema de cada sesión. La primera de estas tareas debe ser entregada a una semana del jueves, es decir, el jueves de la semana 2, y esa fecha de entrega es estricta. La tarea en sí es muy simple, espero. Lo que pide esa tarea es que logren instalar software en sus computadoras y descubrir cómo lidiar con los mecanismos para entregarla, algo que probablemente ustedes conozcan mejor que yo. Pero dejen algo de tiempo para descubrir estos detalles. Lo que esto significa es que deberían hacer esto ahora, de tal manera que cuando las cosas empiecen a fallar puedan pedir ayuda y ver la forma de hacer que funcionen. Para ese propósito existen las horas de oficina. Tanto Joe, el asistente de cátedra, y yo tendremos horas de oficina los martes porque las tareas se entregan los jueves. Creo que esta es la manera más efectiva de hacer las cosas. Joe va a estar aquí, pero no sé exactamente en qué cuarto aún. El número de cuarto puede cambiar, pero estará acá de 2 a 3 los martes. Yo estaré aquí los martes después de clase, que será cuando encuentre a todos ustedes más cansados. En todo caso, esta es otra forma de saber qué sucede. El curso tiene una suerte de libro de texto. Una vez más, el libro de texto es, donde lo puse, el libro está en línea y no se ve como un libro, pero aquí hay una versión en PDF y PostScript, y luego también una versión en HTML. Incluso pueden descargar un tarball con la versión HTML y pueden bajar todos los ejemplos descritos en el libro, que son parches de PDF. O también pueden descargar, no hagan esto, bajar todas las figuras del libro, que también son parches de PDF, si realmente quieren reírse de lo que puede hacer PDF. Sería difícil hacerlo rápido.
Así que esto es el libro y lo que voy a tratar de hacer, aunque he estado... ¿Sí? Pregunta del estudiante. ¿Cuál es la página? Responde Miller. La página está aquí. Esta es la página que ustedes necesitan. Aunque la pueden encontrar fácilmente porque pueden buscar Phuket en la red, entrar a cursos y a Music 171. No quise insultar su inteligencia imprimiendo el syllabus. Bueno, en realidad, si tienen problemas entrando a la red, vengan a verme y les imprimiré una copia. Pero no les ayudará mucho porque irá cambiando. Al respecto, quisiera no olvidarme de decirles que si no tienen acceso a una computadora o a la red, por favor vengan a verme después de clase para ver cómo podemos solucionarlo. Hay varias cosas que podemos hacer para ver la forma de encontrarles una computadora. No sé cuál es la solución porque tendremos que verlo caso por caso. Las encuestas dicen que el 99% de estudiantes hoy tienen una computadora, así que voy a asumir que la tienen, salvo que me digan lo contrario. Si no la tienen, deben avisarme, porque de otra manera estarán en serios problemas que pueden solucionarse en este momento. Muy bien. Eso es sobre la página del curso. Sobre la siguiente cuestión, ustedes probablemente saben más que yo. El sistema para entregar las tareas es WebCT, el cual probablemente ya los ha hecho sufrir, ¿cierto? La última vez que lo usé fue en el 2004 y fue verdaderamente un sufrimiento. Me parece que lo han mejorado. En realidad es bastante mejor que otros sistemas que he visto. La razón por la que debe existir del todo, en lugar de subir sus tareas a una wiki, es que legalmente no podemos dejarlos ver las tareas del otro. El sistema completo es básicamente para proteger la confidencialidad hasta donde entiendo. No existe ningún otro motivo para tener esta infraestructura. Es más, me encantaría que alguno de ustedes tratara lo siguiente. Si alguien está conectado, ¿podría ir a WebCT y ver si pueden entrar a este curso? Este es el login de WebCT. En realidad, creo que deben entrar a webct.ucsd.edu. No les va a mostrar a ustedes lo mismo que a mí. Estudiante, no aparece. Miller responde, ¿en qué sentido no aparece? Estudiante, luego de entrar te dice que tienes qué clases tienes en WebCT, pero no está esta página. Estaba preocupado por eso porque pedí una relación de alumnos y no había ningún estudiante en ella. Debo llamar a WebCT para preguntarle si hay algo que yo debería estar haciendo, que no he hecho aún, que probablemente sea la razón. Lo siento mucho. Muy bien, esto no será un problema hasta una semana después del jueves, que es cuando será el momento de subir sus tareas, porque no usaré WebCT para darles cosas, solo lo usaré para recibir tareas. Así que por esta semana lo realmente urgente es otra cosa que les pediré que intenten porque posiblemente fallará también. Que es ver si pueden descargar PDE y lograr que funcione. Esto será quizá menos obvio porque tengo que mostrarles algunas cosas antes de que puedan saber si PDE está funcionando correctamente. Así que ahora regreso y digo algo que no he dicho hasta ahora. Hay un programa que usaremos para el curso llamado Pure Data o PD y pueden obtenerlo desde mi página web. Va a correr en sus computadoras a menos que tengan una realmente muy extraña. Incluso correría en sus iPhones, pero esa versión no está en mi página. Si les interesa, les digo. También corre en Android. Así que pueden divertirse mucho con esto, pero por ahora simplemente vamos a usar la versión estándar en la computadora para hacer cosas fáciles. Así que para lograrlo deben hacer lo siguiente. O más bien, hay varias opciones. Voy a mostrarles lo que hago normalmente, pero puede que no sea la mejor forma. El link está en la página. Están todas estas cosas interesantes y aquí está Pure Data. Pueden ser conservadores y usar la versión 42 que funciona, o pueden divertirse y usar la versión 43 que, entre comillas, funciona.
pero que hace una serie de cosas nuevas. Ok. Hay algo que sé que no funciona en 43 que creo que no usarán hasta dentro de una semana, así que trataré de arreglarlo cuando lleguen a ese momento. De cualquier manera, yo voy a estar usando la versión 43. Es más, hagamos lo siguiente. Si tienen una Macintosh de antigüedad mayor a 6 años, van a necesitar esta versión curiosa. Si no, querrán una de estas que dice Mac OS X. ¿Puedo preguntarles que levanten la mano solo por curiosidad? Bueno, en realidad sí es importante, pero principalmente por curiosidad. ¿Cuántos de ustedes usan como su máquina principal una Macintosh? Ok, ¿cuántos usan una PC corriendo Windows? Ok, entonces es algo así como 80 a 20. ¿Cuántos de ustedes corren algo distinto? 1, 2, 3. Muy bien. La razón por la que traje la Macintosh hoy, en realidad hay dos razones. La razón más honesta es que mi máquina Linux no tiene salida DVI, entonces estoy atascado con esta por ahora por razones de compatibilidad. La otra razón es que quiero ver lo que ustedes ven hoy, pero a partir del jueves me verán jugar con Linux en lugar de OS X. Toda la parafernalia OS X, a menos que decida castigarlos de verdad y traiga la PC. Veremos, no puedo prometer nada. Seremos Macintosh por hoy. Vamos a agarrar PD, el temerario, y creo que no sé qué hacer con estas cosas. Simplemente hay que decirle. Ya sé. Generalmente lo guardo y luego voy a un terminal y escribo tar, espacio, xzf, espacio, bla, bla. Probablemente no quieran saber cómo hacer eso, así que voy a tratar de pretender que soy un usuario de computadoras común y corriente. Alguno de ustedes está intentándolo, ¿cierto? Así que pueden ver si realmente funcionó. ¿Qué hizo? Estudiante, no lo sé. Creo que abrió. Estudiante, no. Tu ventana se congeló. Miller, ven que justo hice eso. Ya le sucedió a alguien más. Estudiante, está en la nueva carpeta Balance, creo. ¿Qué es eso? Probablemente lo puse en el escritorio, en la carpeta Home. ¡Oh! Estoy corriendo PD. Parece que tengo todas estas versiones y ahora no sé cuál es la que acabo de descargar. Estudiante justo ahí. Miller, ¿qué tal si probamos con este? Este debe ser muy bien. Este es el que quería usar hoy. Perdón, no creo que les haga daño tener más de uno. Luego simplemente hacen esto. Esta es la parte simple y luego probablemente sucederá esto, de repente no. Una cosa que he notado la primera vez que haces esto en una computadora, a veces parece demorarse unos 30 segundos en iniciar PD. Así que si hacen clic y no sucede nada por 30 segundos, no sé qué es eso, pero ese es Steve Jobs haciéndole eso. Estudiante, PD Extended funcionaría. Miller, sí, gracias. Otra cosa que pueden hacer que sería más divertido es instalar PD Extended en lugar de PD. En realidad es tan divertido que voy a hacer eso también. El problema es que he olvidado dónde. Así que simplemente hacemos, entramos al browser y decimos PD Extended. Vamos a Downloads, Descargas y en el sitio de la comunidad de PD. No sé cuál es la diferencia entre estas versiones. Este es el gran Hans Christoph Steiner, que es una persona que agrega, bueno, hace bastante más cosas por PD, incluyendo el impulso de sacar la versión 43, pero también produce los llamados instaladores de PD Extended. Para aquellos que no saben qué sucede con PD y o con las Macs, hay varios tipos de objetos en ellos. PD en sí viene con aproximadamente un centenar de objetos y PD Extended viene con aproximadamente 1 millar. Así que tienes muchos y muchos más objetos con los cuales jugar en PD Extended, si pueden descubrir dónde encontrarlo. De vez en cuando uso
Ya se imaginan que no quiero hacer un filtro Butterworth. Ellos tienen filtros Butterworth hechos, así que hay cosas que les pueden interesar y que pueden valer la pena obtener de PD Extended. Las otras cosas que deben saber es que cuando quieren hacer gráficos, PD tiene una extensión llamada GEM, el entorno gráfico para multimedia, que les permitirá realizar gráficos y también grabar y analizar video. Básicamente les permite hacer con video las mismas cosas que hacen con audio. No es realmente parte del curso, pero PD Extended lo tiene. Pueden hacer películas o lo que sea que quieran hacer con él. Les mostraré un poco de esto en la semana 10 cuando nos aproximemos al punto para incentivarlos. Entonces, PD Extended. La última vez que hice esto fue muy simple, así que estoy preparado, estoy esperando que todo esté ahí todavía. Descarguen PD 0.42, este es el que funciona. PD Extended.43 está ahí también en algún lugar. Así que si quieren PD Extended en su estado natural, pueden obtenerlo. De cualquier manera, creo que lo que hago es hacer clic aquí y dice ir a la aplicación virtual online. Quiero abrirlo con... Es un disco. Muy bien, diré algo interesante por 38 segundos. En realidad, ya sé cómo va a funcionar esto porque tengo ya una de estas versiones. Funcionó la primera vez. Mientras tanto, nada va a suceder hasta que... Ahora está haciendo una limpieza. Muy bien, no entiendo por qué me estaba creando problemas hace un momento. Así que las imágenes de disco son cosas en las que hacen clic, como en el resto de... Nuevo. Y finalmente tenemos un disco que consiste de... Bueno, mientras inicia pueden ignorarlo, es rápido cuando lo hacen directamente. Así que esta es la aplicación de PD Extended y yo no la hice, acabo de hacer esto. ¿Por qué? Porque realmente no quieren poner cosas en su carpeta de aplicaciones. No voy a explicarles todas las razones por las que no deben poner cosas en su carpeta de aplicaciones. Tendrán que adivinar. Luego se demora en hacer algunas cosas. Estas son las cosas que cargaron o no cargaron y esto se ve bien. Pero ahora estamos corriendo PD Extended. Más sobre esto luego si quieren saber más al respecto. Ahora salgamos de aquí y regresemos a la versión vainilla. Desháganse de estas cosas, también de esto. Muy bien. Todo es gratis, así que pueden deshacerse de él cada vez que quieran. Siguiente paso. Ahora han descargado PD. ¿Alguno de ustedes realmente lo ha hecho? Así que el siguiente paso es ver si funciona para ustedes. Por supuesto, debería empezar cuando hacen clic en él y también debería hacer sonido cuando le pidan hacer sonido. En realidad, eso es el verdadero paso que significa que están haciendo música por computadora. Para hacerlo, para saber si está sucediendo, hay dos lugares donde deben considerar ver. Siempre voy al lugar impaciente primero. El lugar impaciente es ir a Media y elegir probar audio y MIDI y se carga un patch o parche de PD. Este es un documento de PD. El primero que han visto hasta el momento, creo. Y
Este tiene los indicadores que les avisan si hay sonido entrando en sus computadoras. Estos son números y decibeles, sobre lo cual aprendieron el ciclo pasado en el curso de acústica musical. Estos están en decibeles donde 100 es máxima amplitud. No tengo un micrófono, así que esto es solo el nivel de ruido en el aparato de entrada del audio de mi computadora. No hay nada conectado. Así que tengo un ratio de señal a ruido de... Lo computamos y es... Así que la señal más fuerte que puedo obtener es 100 y estoy viendo 28. Así que el ratio de señal de ruido es 100 menos 28, que es 72. Eso es malo. Sin embargo, prefiero ver esto que 0, porque significa que hay sonido entrando. Lo que realmente me gusta ver es 1 o 2, lo que significa que tengo un hardware de audio decente. Ahora puedo hacer sonido, lo que significa que puedo hacer un tono de prueba, y esto también está en decibeles, con 100 siendo el máximo nivel. Un buen lugar para empezar es 60 decibeles. Escuchan un La 440, o aquí hay 80 decibeles. Siempre hago 60 primero, porque no saben realmente en qué nivel van a estar los parlantes o las bocinas. Lo que no les enseñé hasta este momento, porque lo hice antes de que ustedes entraran, es que conecté mi computadora al sistema de audio de la sala junto con el proyector, así que lo que escuchan ahora es la línea de salida de la computadora, conversando con mi equipo de sonido. Y cualquiera de ustedes que tenga un equipo de sonido puede hacer lo mismo. Eso o audífonos sería la mejor manera de trabajar que usando los pequeños parlantes que tienen sus computadoras portátiles. Estudiante, dijiste que mientras más bajo el número mejor. Miller, bueno, aquí sí. Si no hay nada conectado, mientras más bajo el número mejor, pero si tienes una computadora portátil, esta puede tener un micrófono. Así que puede que no estés viendo solo el nivel de ruido eléctrico de tu equipo, sino que estás viendo sonido ingresar. Si ese es el caso, cuando digas algo verás que el número sube. Entonces te puedes poner muy contento porque tienes audio y puedes empezar a hacer acciones de procesamiento divertidas. Creo que puede predecir lo que te va a suceder. El primer proceso de audio que realices sufrirá de un horrendo feedback, retroalimentación, si usas el micrófono con parlantes en tu... Exactamente. Debido a que el micrófono está muy cerca del parlante, ¿cierto? Entonces el sonido sale del parlante y regresa por el micrófono de esa manera. Si quieres controlarlo, conecta un par de audífonos que por lo general eliminarán los micrófonos. Luego puedes oír lo que está haciendo y el micrófono funcionará correctamente, creo. Depende de la capacidad de tu computadora. Otra cosa que quisiera hacer es mostrarle lo básico de cómo empezar. Cuando hacen esto y sucede eso, es perfecto. Pero es posible que hagas eso y no salga ningún sonido. Entonces hay cosas que podrían intentar para saber por qué, como saber si tienen sonido o no, y todo eso está acá en PD. Entonces, esa ventana apareció cuando elegí Test Audio and MIDI. Por cierto, será posible hacer eso, pero no útil. Podría tener dos de estos funcionando al mismo tiempo y se pelearían entre ellos, así que no lo hagan. Así que luego en PD, eso era en Media, Audio y MIDI. En PD, puedes obtener preferencias que también tienen parámetros o settings de audio. No vamos a hablar de MIDI hoy. Y en Audio Settings, determinamos la frecuencia de muestreo o sample rate en la que corre el programa, un número mágico del cual les debo hablar, qué dispositivo de audio y cuántos canales. Ahora puedo hacer cosas que causarán que todo falle. Por ejemplo, tengo 8 canales aquí y nada sucede. De pronto, nada sucede. Quizá espero, habrá un mensaje de error. Tengo muchos mensajes de error. Ni siquiera me dio el mensaje de error correcto, así que no puedo hacerlo. Así que este es el modo no puedo hacerlo. No ves nada aquí y no puedes escuchar ningún sonido. Eso simplemente significa que tu dispositivo de audio no pudo ser abierto. Eso puede ser por diversos motivos que son difíciles de determinar, pero en este caso fue causado por mí tratando de pedirle algo imposible. También si le pido megahertz, no creo que vaya a estar de acuerdo. No puede hacerlo. Así que tienen que pedir algo razonable. Y la frecuencia de muestreo estándar de un disco compacto es 44.1 kHz.
Así que regresamos a tener sonido. La otra cosa que puede fallar es que no pueden hacerlo fallar ahora, pero pueden tener el programa conectado a un dispositivo que ya no está conectado a sus computadoras. Compran un dispositivo de audio USB, lo conectan, le dicen a PD que lo use, luego lo desconectan, deja de existir, PD inicia y no lo pueden encontrar. Entonces ven acá que es solo un círculo vacío. Así que tienen que hacer clic en él y seleccionar lo que realmente quieren. Otra cosa sobre la que quiero hablarles es este número de acá, el retardo o delay. Este es el temible parámetro que importa, pero que es difícil de descifrar cómo usarlo. Hay un número que es 80 milisegundos o más, si están usando el sistema de Bill Gates. O también es entre 20 y 30 si están usando el programa de Bill Jobs o Steve Jobs. O pueden bajarlo aproximadamente a 10 en Linux. Esta es la cantidad de tiempo que pasa entre cuando el sonido entra a la máquina y cuando sale de nuevo. Y si tratan de hacer este número muy chico, PD no debería estar mostrando errores, que veré si puedo ver aquí. ¿Oyen eso? Veamos acá. Estoy corriendo PD43. En 42 verían una luz roja indicando que hay errores digitales o Digital I/O Errors, errores digitales de entrada y salida. Estoy tratando de cambiar el tamaño de la ventana, es muy grande para esto. No se puede. Ok. Olvídenlo. No sé dónde se ve el error, simplemente deben oír el error y aquí está. Eso es porque le pedí un retardo que es menor del que puede proveer mi computadora. Probé con 15 y ya está limpio. Pero ahora veamos si podemos ir de 15 a 1. Así que mientras más pequeño es este número, más veloz es la tableta o la computadora. Eso importa porque no quieren hacer cosas en su computadora y esperar un segundo antes de oír el resultado. Quieren que suceda con un retardo lo suficientemente pequeño como para que suene como si sucediera al mismo tiempo, lo cual, dependiendo de sus habilidades musicales y el instrumento que tocan, variará entre 5 y 30 milisegundos. Lo que eso significa es que la latencia de Macintosh entre 15 y 20 milisegundos, quizá 25, son mínimamente aceptables y las de Windows básicamente inaceptables. Y puedo decirles que ese es solo el hardware de audio que viene con esas computadoras. He visto máquinas de Windows que han logrado muy baja latencia usando hardware de audio profesional. Así que, si son realmente conocedores de hardware y quieren comprarlo, pueden salir del problema. Aunque también pueden simplemente usar esto, conectarlo a sus máquinas y convertirlas en Linux, que es lo que haría yo. Disculpen si he extendido esto demasiado, pero es importante porque tendrán 8 o 9 días para que todo suceda y empiecen a entregar sus primeras tareas. Entonces quiero hacer esto lo menos doloroso que pueda. ¿Preguntas? Estoy seguro que he olvidado cosas. Estudiante. Entonces lo que me estás diciendo es que la latencia... ¿Cuál es la latencia? Es decir, entre Windows y Mac, ¿el problema está en el hardware o en la velocidad de procesamiento? Miller, no, es un hecho que no es el hardware porque puedes resolver el problema instalando Linux en el mismo hardware. No puedes siquiera generalizar y decirles que algo es cierto para todos los casos, pero al menos los sistemas de audio consisten de capas encima de otras capas. Entonces, cuando escriben algo a la salida de audio de una computadora, no solo escribes la siguiente muestra que debe salir, sino que escribes varias o muchos milisegundos por adelantado para que el hardware de audio pueda emitirlos mientras tú piensas en otras cosas. Y cuando regresas a escribir la siguiente muestra, sigues delante de lo que la máquina está emitiendo. Entonces, hay un buffer en el driver de salida de audio. Está emitiendo sonido y tú estás preparando el sonido que saldrá después. Pero se detiene de vez en cuando porque el sistema operativo no te está atendiendo correctamente.
Si este lee algo antes de que lo hayas escrito, escucharás un sonido malo. Es más, escucharás exactamente este sonido. En general oirán este tipo de ruido que les acabo de mostrar. Este es un sonido paradigmático. Entonces, ¿por qué un sistema operativo o la interfaz de una aplicación de audio necesitaría más memoria buffer que otro? Es necesario reservar la suficiente memoria para lidiar con lo que sea que el sistema operativo pueda hacer por uno, en términos de leer periódicamente el audio emitir. Por otro lado, diversos programadores de programas de audio son más o menos conservadores en la forma en la que diseñan estas cosas. Y la verdad es que Windows está sobrediseñado. Podría ser más veloz y fallar una vez en 1.000.000. Pero si esto sucediera, empezarían a recibir muchas llamadas telefónicas. Entonces simplemente hacen el buffer de memoria tan grande que el teléfono nunca suena. Así que cerremos ese tema. Ahora podemos empezar a hacer cosas, creo. ¿Alguna otra pregunta? Así que por favor, antes del jueves, bajen este programa y asegúrense de que funcione para que no descubran luego que no pueden hacer la tarea. Entonces el siguiente paso es determinar para qué sirve esto. Así que lo que voy a hacer es un patch que hace sonido. Luego voy a regresar y hacer un poco de teoría, simplemente porque creo que será mejor ver el hecho suceder y después hacer una teoría sobre el mismo. Así que hago también de forma asolapada enseñarles a usar Pure Data. El contenido real, por supuesto, no es Pure Data, es la técnica de síntesis, procesamiento y análisis de sonido, lo que ustedes podrían hacer en programas que no son Pure Data. Si quieren saber sobre muchos posibles programas, los conozco todos. Puedo decirles todo tipo de cosas que pueden hacer con una computadora en algún otro contexto. Voy a elegir una fuente ridículamente grande. Lo más básico que se puede hacer con este programa es poner cosas en la pantalla. Y para ello está este menú. Lo que haré hoy es limitarme a dos tipos de cosas. Una será objetos, y por supuesto eso significa 200 cosas distintas porque debo tipear qué tipo de objeto será. Y eso será a lo que más dedicaré tiempo. La otra cosa que necesitaré es un botón. Así que en primer lugar haré un objeto aparece y puedo. El borde está rayado de esta manera para indicarnos que no hay nada aún. Es más, si le digo que sea un objeto que no existe, me dirá no, no hay nada aún. Es más, se molestó conmigo. Ahora le pediré hacer algo que sabe hacer. Allí hay un oscilador y los osciladores toman como argumento voy a pedirle que toque un La. Así que como ustedes han llevado acústica musical, saben que La sobre el Do central es 440 Hz. Esta es una de esas constantes físicas como la velocidad de la luz que la gente simplemente no toca. Simplemente está ahí. Ahora vamos a decirle qué amplitud queremos, así que voy a poner otro objeto. Estoy haciendo esto de la forma lenta. Les enseñaré la forma rápida luego. Pongan otro objeto y pónganlo aquí abajo. Luego voy a escribir asterisco tilde. Y le voy a pedir una décima parte de la amplitud total de la sinusoidal. Voy a abrir el libro en un momento para mostrarles cómo se ve esto con formas de onda, pero por ahora, hablando sobre esto bota una onda sinusoidal de 440 Hz a máxima amplitud.
Por cierto, pueden saber esto intuitivamente, pero estas cosas en la parte superior son entradas o inputs y estas salidas o outputs. Voy a conectar la salida del oscilador a la entrada del multiplicador y al hacerlo el multiplicador va a tomar la amplitud del oscilador y la va a reducir a un décimo del total de la amplitud. ¿Cuál es la amplitud total? 100. Luego voy a poner otro objeto y este va a ser, aunque quizá no muy bien nombrado, va a ser un convertidor digital a análogo, que es el encargado de convertir números a voltajes. Ahora voy a decirle bueno, simplemente funcionó. Toma la salida de este y ponla en los parlantes. Es decir, pon este resultado disponible para la salida de audio de mi computadora, que por cierto está conectada a los parlantes o bocinas. Ahora, ¿cómo hacemos que se calle? Aquí hay un control que indica si está computando sonido, o DSP, o no. DSP no sé si es un buen nombre, significa Digital Signal Processing o procesamiento de señales digitales, y ello enciende y apaga la red. Esa es la forma más rápida de obtener silencio si algo suena demasiado fuerte. Eso es importante porque hay un comando veloz, el slash lo enciende y el punto lo apaga. Command slash lo enciende y command punto lo apaga, lo que pueden considerar como un comando de enmudecer. No es realmente enmudecer, pero pueden pensarlo de esa manera. Ahora, la otra cosa que debería haber mencionado es que cuando inician PD, este control está normalmente apagado. La razón por la cual está prendido antes no es porque yo lo haya encendido, sino porque los patches de prueba que les mostré encienden el cómputo de audio automáticamente. Como resultado, este seguía funcionando a pesar que había cerrado los patches de prueba. Así que el DSP sigue computando independientemente de si tengo los patches abiertos o cerrados. Puedo cerrar este patch y no cambiará el cómputo de audio o DSP. Así que esto es más sobre el programa. Lo que significa tener el DSP encendido es que todo objeto que termine en una tilde computa 44.100 números por segundo. O más precisamente, un número de números por segundo que es igual a la frecuencia de muestreo. Lo que esto significa es que cuando está encendido, esta salida contiene una serie de números, uno cada 44.000 centavos de segundo, es decir, uno cada 22 microsegundos. Y más aún, cada uno de estos objetos está haciendo exactamente lo mismo. Está usando todas sus entradas, está recibiendo entradas con la misma frecuencia. Y si nada está conectado a estas entradas, si nada entra en una entrada que espera audio, la entrada es considerada cero. Voy a tener que repetir de diversas maneras la distinción entre estas series de números que son audio y estas cosas que suceden esporádicamente que a veces llamamos control o simplemente no audio. Pero lo que están viendo en este momento son conexiones entre la salida de audio de un oscilador y la entrada de audio de este multiplicador. Y lo que deben saber es que esta entrada espera recibir audio y esta entrada espera no audio. Espera mensajes, sobre los cuales hablaremos en un momento. Entonces, esta red es, o más bien estas conexiones transmiten números cuando está encendido y no llevan números cuando está apagado. En realidad, esta entrada sí espera audio. Espera esta señal de audio. Por ejemplo, si eso está encendido, lo puedo romper. Para romper una conexión, seleccionenla, que la pone azul, luego escriben Command X. Así que si quieren probar la otra salida, háganlo. O ambas.
Entonces, ¿cuál es el intervalo entre esta frecuencia y esta frecuencia? ¿Alguien? ¿Cuál es la razón entre estos dos números? 3 a 2, que en el piano es una quinta. Y ahí lo tenemos, matemáticas convertidas en música. Entonces la razón por la que hice esto no es para demostrar lo que es una quinta, sino para mostrarles que pueden conectar dos señales a una entrada de audio y esta las sumará. Aquí tenemos otra cosa que podemos hacer para demostrar efectos psicoacústicos. Muy bien, así que voy a silenciar esto y hablar un poco más. ¿Está claro lo que he hecho hasta ahora? Para hacerlo básicamente haces lo que haces con una computadora, que es probar cosas y ver qué sucede. Pero déjenme hacer algo de esta experimentación por ustedes para que puedan esperar que ciertas cosas sucedan. Lo más confuso que va a suceder es lo siguiente: intentarán mover algo de esta manera y se va a mover. Y estarán contentos. Y luego lo soltarán y tratarán de hacer clic otra vez y ya no podrán moverlo. No se moverá. Ahora estoy editando el texto. ¿Qué deben hacer? Bueno, si están en esta situación, editando el texto, y si quieren moverlo, deben deseleccionarlo y moverlo. Esto lo hago naturalmente, pero todos lo hacemos por primera vez alguna vez y es confuso al inicio. Así que pueden inmediatamente mover algo que no está seleccionado, pero cuando lo seleccionan y sueltan el mouse, el texto está seleccionado para editar, que es probablemente lo que querrán hacer. Pero en caso quieran moverlo, entonces deben deseleccionarlo. También pueden seleccionar algo haciendo clic sobre él, lo que selecciona el texto, o pueden seleccionarlo como parte de una región y ello no selecciona el texto. Eso solo selecciona el objeto. Luego pueden moverlo. Voy muy lento. Parece que sí. También pueden seleccionar una sola cosa con el selector de grupo. Y también solo el objeto. Lo siguiente es... Quiero mostrarles lo que esto realmente es y para ello necesito introducir dos nuevos objetos. Mientras lo hago les puedo informar que existen comandos de teclado para poner objetos y es command 1 o control 1 y luego deben escribir o pueden escribir print. Este es el objeto número 4, así que creo que en la primera semana vamos a ver alrededor de 10 tipos de objetos. Voy a tratar de limitarlos a 5 por día. El primer día será excepcional porque ya vamos 4. Pero en teoría no estaremos aprendiendo muchos objetos a la vez, pero irán apareciendo constantemente. Así que hasta ahora hemos visto el oscilador o SC tilde, el multiplicador que es asterisco tilde, hemos visto la salida de audio que es DAC tilde y ahora vemos print tilde. Lo que voy a hacer es mostrarles lo que hace el oscilador conectándolo a print. Ahora, lógicamente, lo primero que uno debe esperar que esto haga es imprimir 44.100 números por segundo, pero resulta que esto asfixiaría a cualquier computadora en el mundo, además que no quieren verlo. Así que en lugar de hacer esto, lo que hace es esperar hasta que le pidas por favor imprime el siguiente bloque de datos y lo imprime de bloque en bloque. Y así que ahora lo que vamos a hacer es poner un bang, que es un botón. Ahora debo contarles un poco más de la verdad detrás de todo esto. Estoy siendo muy cuidadoso tratando de darles esta verdad poco a poco. Noten que esta línea que he conectado es solo un píxel de ancho en lugar de 2 píxeles, como en el caso de esta otra. En otras palabras, estas líneas de acá son más oscuras, pero esta es más clara e indican que no transmite una señal de audio, sino que es para control, para enviar mensajes. Los mensajes
suceden en tiempos específicos, mientras que las señales de audio ocurren continuamente. El mensaje que este objeto envía es, cada vez que haces clic en él, envía un mensaje y este mensaje simplemente le dice, haz lo que tienes que hacer. En este caso le dice, ¿podrías imprimir, por favor? No funciona porque estaba apagado el audio. Lo enciendo y lo imprime. Cada vez que hago clic, imprime un nuevo bloque de datos. Así que el trabajo de print es que cada vez que se lo pide, se imprime el siguiente bloque de datos. Así que hay un poco de conocimiento interno de PD que es necesario saber, y es que PD no computa una muestra a la vez, sino que computa bloques de muestras y de manera predeterminada son 64 muestras por bloque. Imprimir estos números ocupará algo de espacio y estos 64 números consecutivos de una sinusoidal o onda seno es lo que sale del objeto OSC tilde. Esta es básicamente la primera y más importante herramienta a su disposición para saber qué sucede dentro de un patch o parche que está produciendo audio. Es algo tonto y aparatoso porque esta secuencia significa solo 1.45 milisegundos de sonido. Así que ver esto no nos dirá mucho sobre lo que realmente sucede en este objeto. Pero si trataran de verlo, sería demasiada información. Sin embargo, podemos ver algunos aspectos importantes. ¿Cuál es la máxima amplitud? Es casi 1. Aquí hay un casi 1, precisamente. Así que lo que están viendo es solo números, pero si los graficamos podrían ver secciones de una sinusoidal que suben y bajan. Déjenme mostrarles en el libro cómo se ve esto en una imagen. PD puede producir imágenes, pero no quiero enseñarles eso aún, pues involucra un alto nivel de detalle. Así que simplemente voy a mostrarles datos sobre el tema. ¿Dónde estaba? Muy bien, así que les dije que había un libro de texto. Este es el libro de texto. Pueden comprarlo si quieren gastar, creo que son $79. Se hicieron un estupendo trabajo imprimiéndolo, pero no necesitan comprarlo porque simplemente pueden verlo en la web, que es más conveniente. Pero si quieren leerlo en una Mac, pueden comprarlo por $80 o imprimirlo, pero no les digan al editorial que les dije que lo imprimiesen. Me estoy salteando algunas cosas a las que quizá debería regresar, pero aquí hay una imagen que muestra cómo se ve un pedazo de audio digitalizado en un gráfico. Hay dos imágenes aquí porque, en cierto sentido, lo que queremos es que el cono de parlante o de la bocina se mueva de esta manera. El parlante existe en una continuidad temporal en la cual el tiempo no se parte en divisiones de 22 microsegundos cada una. Así que la representación de la computadora de esto, sin embargo, se divide en el tiempo de la pantalla y como consecuencia al graficarlo se vería de esta manera. Esta señal de audio tiene una frecuencia y una amplitud. Esto es en realidad exactamente lo que obtendríamos si usáramos la frecuencia apropiada al objeto OSC tilde. Varía entre 1 y -1, no tiene ninguna unidad de medición, es una escala arbitraria. Pero debo decirles que si envían una señal fuera de este rango a DAC tilde, su computadora no podrá reproducirla correctamente. Producirá clics. Este es el rango de salida de audio de una computadora. ¿Cómo sabe PD esto? PD simplemente le pregunta a la computadora cuál es el rango que quiere recibir el DAC y luego lo normaliza a 1. PD just asks the computer what range do you want me to feed your DAC, and it normalizes that to 1. All right. La frecuencia en la que haríamos esto se encuentra en relación a cuántas muestras se requieren para completar un ciclo completo. Todo es acústica, ¿cierto?
En realidad es una amplitud multiplicada por el coseno de la frecuencia multiplicada por el número de muestras sumado a la fase. Podríamos usar una onda seno, pero estoy usando coseno. Así que si graficamos esta ecuación, verán algo similar a lo que vimos graficado previamente. Más aún, pueden cambiar los números A, que es la amplitud, o omega, que es la frecuencia, o phi, que es la fase inicial, y esto afectará la forma en la que se ve el gráfico. N es el número de muestra y es el eje horizontal aquí. Estoy insultando su inteligencia con esto. Esto es todo en realidad. Así que solo tiene que cambiar un elemento de la ecuación y confundirse. He hecho esto por 30 años y siempre sucede. ¿Qué es omega aquí? Omega es lo suficientemente grande para que aproximadamente en 20 muestras se complete un ciclo. Así que omega es 2pi sobre 20. Omega es la frecuencia. Así que n es el número de muestra y esto es lo que controla la frecuencia. Pero es la frecuencia de esto como una secuencia de números. No es una frecuencia auditiva. Pero podemos convertirla a esa frecuencia con una fórmula muy simple. La frecuencia que oímos es omega, o frecuencia angular, multiplicada por la frecuencia de muestreo y dividida entre 2pi, y así es como se hace una sinusoidal. Así que si quieren que sea más fuerte, cambien a. O, y aquí es donde tengo que regresar al parche, si alguien les da una sinusoidal y quieren cambiar su amplitud, todo lo que tienen que hacer es multiplicar por el ratio de las dos amplitudes. Es decir, multiplicar por la ganancia que desean. Ganancia en este caso significa la diferencia entre las dos amplitudes. Así que lo que esto significa es que la señal que sale de este oscilador es omega, que tiene un valor de 2pi por 440 entre 44.100 y una amplitud A de 1. La amplitud de la salida es 1. Así que lo que este objeto realmente produce es el coseno de omega por n. Y olvidémonos de la fase por ahora. Y el tiempo simplemente pasa y no sabemos cuál es la fase en este momento. Así que si simplemente quieren una sinusoidal con una amplitud de 0.1 en lugar de 1, entonces la solución es multiplicar la señal por 0.1. Y esto se multiplica de esta manera. Cambia la amplitud. No hace esto. Eso sería estudiante. Así que si imprimieses el resultado iría de menos 1 a menos 0.1 a 0.1 en lugar de menos 1 a 1. Miller, sí. Gracias, eso es lo que quería hacer. Imprimimos el resultado de esto, ¿cierto? Así que imprimiré el resultado, pero nada sucede porque olvidé encender el audio. Así que enciendo el audio y se dará cuenta que debe imprimir algo. Muy bien, ahora lo que vemos es un poco feo. Es una pena que los espacios no estén distribuidos correctamente, pero lo que ven es algo que sube hasta aproximadamente 0.1. Es 0.998 en lugar de 1. Y estos números son estos otros números divididos entre 10, excepto porque los pedí en un momento distinto, así que en realidad son números como estos, pero no son exactamente estos números. Ahora, voy a elevar el número de objetos a 5, pero no de una manera particularmente interesante.
Solo necesito sumar. I'm going to raise the total count of objects to 5, but not in a very interesting way. I just need an adder. So now what I'm going to do. Ahora tendremos el oscilador a una frecuencia de 0 más 440. Veamos si obtenemos lo mismo. Sí. Así que esto es estúpido. Hay 0 entrando acá y le estamos sumando 440. Así que si esto fuera un sintetizador analógico, obtendríamos una señal de 440 voltios. El oscilador entonces nos da una señal entre 1 y menos 1 voltios, pero se repite 440 veces por segundo. La razón por la que hice esto es porque ahora podemos obtener otro oscilador. Oh, hice esto sin decirles lo que estoy haciendo. Selecciono el objeto sin seleccionar el texto y luego utilizo Command D o Control D para duplicarlo. Lo duplica y lo deja seleccionado para moverlo. En este caso usaremos una frecuencia de 6. Veámoslo desde otra perspectiva. Veamos qué obtenemos. ¿Alguien puede adivinar cómo sonará esto? Muy bien, les mostraré. Puedo conectar el oscilador y mostrarles. Tenemos una sinusoidal. Aquí tenemos un oscilador con una frecuencia de 6 ciclos por segundo, con amplitud. ¿Cuál es su amplitud? 1, correcto. Y luego le estamos sumando 440, así que lo que obtenemos no son 440 voltios, sino un voltaje que varía entre 339 y 441. Esta variación ocurre 6 veces por segundo porque la frecuencia es de 6 ciclos por segundo. Pero para oír esto mejor, multipliquemos por 5. Puede no ser muy bueno, pero lo vamos a hacer. Esto va a ser notablemente audible. No es tan feo como quiero que sea, así que ahora estamos variando entre 435 y 445 Hz. Ahora, desde luego, dado que es una computadora, le puedes pedir que haga lo que quieras. Suena como que está produciendo 2 alturas, para mí al menos. Pero estoy en un lugar extraño porque estoy recibiendo el eco del parlante. O podemos hacer esto. Ok, mejor no lo hagamos. Así que una computadora hará lo que le digas, sea bueno o malo. No le importa. Más aún no te va a doler, porque lo que sale no puede estar más allá del rango del DAC. Así que en tanto no suban toda la potencia de sus estéreos o audífonos, no se van a lesionar haciéndolo. Creo que lo que sucede es que la velocidad cambia a vibrato. Necesito hacerlo más obvio. Eso. Lo siento, esto ya se puso realmente feo. Así que esto determina qué tan rápido va. 1 vez por segundo, 2 veces por segundo y así. ¿Saben qué es lo que no les he dicho aún? Cuando empiezan a escribir en un objeto de esta manera, no lo cambia inmediatamente al nuevo objeto. Solo lo hace cuando hacen clic fuera del objeto para deseleccionarlo. Más aún, si cometen un error como este, el programa reconocerá que no puede crearlo y dibujará el borde del objeto con una línea punteada para avisarme.
pero mantuvo la conexión para que no tenga que rehacer la conexión cuando el problema esté solucionado. El problema aquí es que OSC tiene un nombre que solo funciona cuando no hay espacios intermedios. Para aquellos que son científicos de computadoras, espacio es el delimitador. Es esencialmente el único delimitador con el que tienen que lidiar. Así que no traten de crear un objeto con espacios en su nombre. Estudiante, una pregunta sobre el setup. Así que la amplitud de OSC es 1, ¿cierto? Y lo multiplicamos por 30. Así que eso hace que la amplitud vaya de 410 a 470, ¿correcto? Correcto, cambia 3 veces por segundo. Y se convierte en la frecuencia del oscilador. No les he dicho algo importante. Frecuentemente los objetos les darán la oportunidad de especificar su input como argumento o conectándolo. Aquí he dicho oscilador, lo que significa que simplemente tomará una señal para especificar su frecuencia. Pero ahora estoy diciendo oscilador, pero sé cuál es la frecuencia de antemano, es 3. Así que simplemente voy a dejarlo así. También pueden ingresar información con mensajes, pero no vamos a verlo en este momento. Estudiante, ¿existe un mapa de todos los nombres de los objetos que hemos aprendido? Miller, sí. Si realmente quieres verlo, aprietas ayuda o help, haces clic derecho y luego help para ver el archivo de ayuda. Así que si quieres ver el archivo de ayuda del objeto help, hacen eso. Así que si quieren ver el archivo de ayuda del objeto help, hacen eso. Ahora el canvas o bastidor es el espacio en blanco del documento en donde no hay objetos. Si hacen clic derecho en el canvas y aprietan help, obtendrán este maravilloso patch que alguien más hizo. Les mostrará esto de forma organizada, pero esto solo les mostrará los primeros 200 objetos, que son los que obtendrán antes de usar PD Extended. No he visto ejemplos específicos, pero estoy casi seguro que hay 2 versiones. No importa, realmente hay tantas cosas. Quizá hay más de 200 objetos hoy en día. Así que esto le dirá todo lo que podrían querer saber. Si hacemos 10 objetos por semana, en 10 semanas habremos visto 100. No necesitan conocerlos todos, yo los conozco, pero ustedes no son yo. Básicamente, con 100 objetos pueden hacer muchísimas cosas. Y ocasionalmente habrá algo que no pueden hacer y tendrán que buscarlo en otro lugar. Así que tendremos un periodo intenso con 10 objetos por semana. Y luego no necesitarán 10 objetos nuevos, nos seguiremos sumando y las cosas se calmarán un poco. ¿Más preguntas? Estudiante, ¿cómo haces que funcione el objeto print una vez más? Hay algo que no he mencionado aún y es fundamental. La interfase del patch puede estar en 2 estados distintos, que a veces son llamados modos de ejecución o run mode, o modo de edición o edit mode. Si trato de hacer clic en esto ahora, estoy editando el patch y no puedo hacer clic. Lo moví, ¿cierto? Así que lo que tengo que hacer es pasar a modo de ejecución, que es lo que hago aquí. Salgamos de modo de edición. Ahora hemos salido. Seguimos en modo edición. Bueno, esta es la versión 43 y obtienen aquello por lo que pagaron. De todos modos, el cursor indica el modo. Así que ahora ven una flecha. Y si vuelvo a hacer esto, ven una flecha otra vez.
get out of it, but No puedo salir de modo edición. I'm expecting to see stuff like this. Bueno, yo espero encontrar cosas como estas porque estamos en una etapa previa a la publicación. Shortcut works great. So the shortcut, ¿Funciona el atajo? Command E o Control E. Apple D, El atajo funciona bien, así que el atajo es encender DSP y luego Command E o Control E. this is a thing that Hans has driven. Y podemos movernos de un modo a otro. Esto es algo que ha vuelto loco a See Hans. the new state until you move the cursor. No puedes ver el estado actual hasta que muevas el cursor, porque algún tipo inteligente de Apple pensó que los cursores no deben cambiar a menos que los muevas. Así que lo que tienes que hacer es cambiar el modo, pero luego debes mover el cursor para ver que estás en otro modo. ¿No es eso horrible? Eso solo sucede en Macintosh, así que solo el 80% de ustedes tendrán este problema. Okay, so anyway, when you're in, so De cualquier manera, lo moveremos solo para asegurarnos que estamos en el modo que creemos estar. Cuando estén en el modo ejecución, que no es modo edición, pueden hacer clic en esto y lograr que funcione. Y por supuesto, también debemos encender el audio. let's see. Let's just do this, Podemos simplemente hacer esto para tener audio encendido y no oírlo. but not hear it. Now, Y esto nos permite hacer esto. there you go. But if I get back into Pero si regreso a modo edición, como en este caso, entonces puedo hacer clic todas las veces que quiera. sometimes, oh yeah, you can hold the command Aunque a key veces down. pueden apretar la tecla de command y hacer clic, y lo interpretará como si estuvieran en modo ejecución. So Así que la tecla de comando permite alternar entre modos de edición y ejecución. Nunca lo recuerdo, así que simplemente cambio de modo. ¿Alguna otra pregunta? other questions? Did that answer yours? Yeah. Estudiante, solo quiero asegurarme de que entiendo print y DAC. En modo ejecución, al hacer clic en print, crea una representación gráfico-matemática de ese patch, ¿cierto? Well, not even Bueno, ni siquiera gráfica, simplemente imprime los números. Y luego DAC, okay. So the DAC ok, DAC recibe la señal que sea y la pone ahí. so it causes it to appear as audio output. Así que los convierte en una salida de audio, es decir, print imprime los valores para verlos y DAC los toca para poder oírlos. Estudiante, ¿es una abreviación de algo? DAC es conversor de digital a analógico y es el término que la gente usa. En realidad, hay un DAC en sus computadoras, pero el término ya no se usa tanto. So yeah. Estudiante, solo imprime los primeros 64 números, ¿cierto? Solo imprime los siguientes 64 hasta que lo vuelves a tocar. Desde luego, puedes pedirle que imprima más. I could ask it to print more, and I would see some stuff. But I don't do that just yet. Yeah. Estudiante, ¿existe un límite entre las entradas y salidas? ¿Te refieres a la amplitud o simplemente a la cantidad de cosas que entran? Oh, no. Oh wait, add more inputs to an object. Meaning, I think what your question was how many other. Creo que tu pregunta es cuántas señales puedo enviar a este objeto. Sí. So I can add that. Puedo poner todas las que quiera de esta manera, Could I make the pero puedo hacer que el objeto mismo tenga más entradas. object has its own Cada objeto tiene su propio esquemático de lo que es input y lo que es output. Algunos de ellos tienen una variable de inputs, pero no veremos eso aún. ¿Alguna otra pregunta? Estas son buenas preguntas, por cierto. These are good questions, by the way. Yeah. Estudiante, ¿mencionaste que el input de la derecha es para mensajes? Yeah. ¿Debes mantener la señal en la izquierda? So Así que, para esos objetos en particular, la señal de la derecha es para mensajes, pero existen casos en los que queremos más de una entrada de audio. Por ejemplo, podrían querer multiplicar dos señales de audio. Si temo enseñarles eso en este momento, así que se los enseñaré el jueves. Estudiante, ¿es este un solo canal ahora, por ejemplo? ¿Solo el canal izquierdo? Miller. He estado usando principalmente el izquierdo hoy. Cuando trabajo en casa suelo usar ambos, porque me irrita oír los sonidos viniendo desde un solo lado. Ya saben, es lo que le gusta a cada quien. Estudiante, ¿entonces no podemos usar espacios a menos que querramos poner un número? ¿Solo usas espacios para poner el número? Porque de otra manera es como un efecto dominó. so if I Correcto. Una forma de hacerlo fallar es poniendo un espacio acá. Así que estaría buscando un objeto llamado OSC y no lo encontraría.
Otro error sería no poner un espacio aquí y así buscaría un objeto llamado SC-3, que no existe. ¿Hay números predeterminados en caso uno no ponga un argumento? Pueden sumar 0 a algo o multiplicar por 0. Pero si no llenan ese número, entonces la otra entrada se convierte en una entrada de audio. Entonces pueden conectar una señal de audio. No les pensaba decir eso. Si simplemente quiero multiplicar por otra señal, entonces no digo por qué quiero multiplicar y la entrada se convierte en entrada de audio. Entonces pueden multiplicar dos señales de audio. Eso es en realidad para la próxima sesión, pero eso es lo que harán. Estudiante, ¿por qué el objeto print tiene una sola entrada? ¿Por qué la entrada de la izquierda recibe cosas distintas? Las entradas de los objetos pueden tener varias funciones. Y una de las cosas que se les puede enviar es una señal de audio. Pero hay otras cosas que podemos enviar a una entrada de audio. Por supuesto, si algo necesita dos entradas de audio, entonces debemos tener dos entradas distintas para poder distinguir entre ellas. Pero si recibe dos cosas que son distintas como un mensaje y una señal de audio, entonces podemos enviarlas a la misma entrada. Si hubiera menos cosas en la pantalla, podríamos combinarlas. Esa es la respuesta simple. Muy bien. Vean la tarea. No sé si mi computadora va a ser capaz de tocarla, pero será lo siguiente. En algún lugar por aquí está la tarea, que es la siguiente. No es interesante, es simplemente un intervalo de cuarta que se pone más fuerte y más suave para revisar que sepan controlar amplitudes y frecuencias y entender la diferencia entre ambas. Y está revisando si pueden manejar el oscilador, la multiplicación y la adición. Básicamente esto busca entender osciladores, frecuencias y amplitudes y de ser capaz de encender PD, que probablemente será lo más difícil. Estudiante, cuando entreguemos nuestras tareas, ¿entregamos todo esto? Para entregar sus tareas simplemente mandan el patch que han hecho y yo les daré más detalles de cómo debe actuar el patch para que nuestro asistente de cátedra no pierda la cabeza. Debe haber una forma clara de encenderlo, etc. Pero les explicaré más sobre esto la próxima vez.